Hola Fernando, bienvenido. Sos el primero. Un gusto. Noelia, Lili. Bueno, empezamos a sumarnos algunos. Alejandra. Eh, como saben, hoy vivo con Pacho Donel para seguir conversando, como venimos haciendo los domingos. Eh, y por ahí me apareció Pacho, ¿no? Hola Pacho, Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola. ¿me ves? No, Ahí estoy. te veo congeladito, pero te escucho. Estamos acostumbrados a eso ya. Ya. Sí, ya nos hemos acostumbrado a, a vernos A que así, vos parezca congelado. un poco congelados A los ver si dos. hay ahora. Pero bueno, ¿cómo anda mi amigo? ¿Cómo estás, Pacho querido? Bien, bien, espera a ver. ¿Sigo congelado ahí? Sí, 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 Bueno, sí, seguís veremos a congelado. ver si se, Vamos a ver si se veremos a destraba ver si como, se descongela esto. claro, como la semana De pasada, que todas se... maneras, de todas maneras aprovecharemos para conversar. Pero sí, amigo, por ¿Cómo supuesto, por estás? supuesto. Bien, 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 Aclaremos a la estoy... gente una vez más que yo estoy fuera de Buenos Aires y en una zona donde el Wi-Fi no es bueno y entonces se producen estas dificultades técnicas que las hemos tenido también las otras veces, pero que después Sí, parecería que se van resolviendo, ¿no? A medida que vamos avanzando. sí, sí, a Pero veces a bueno, medida que hablamos, aparecen las soluciones, la imagen se destraba, la otra vez nos ocurrió, no sé, ojalá nos pase ahora también para poder interactuar también con la imagen, pero mientras tanto sé que la gente te escucha, que bueno, aquí están esperando. Mira, está, está bien, la la vez gente está, pasada, cuando estoy, terminamos, sí, vos me pediste que buscara algunas frases de Freud que sirvieran como disparadores para la charla de hoy, ¿no? así es. Bueno, como te imaginas, Freud es de una gran riqueza, decía que el problema es seleccionar algunas, ¿no? Se me ocurrió seleccionar algunas que no fueran demasiado técnicas, ¿no? O sea, que no fueran demasiado especializadas. Sí, sí, sí. Y entonces, como algo que nos trabajamos bastante la vez pasada, esa frase de Martín Fierro que dice que la tierra no da fruto si no la riega el sudor. Ujú. Una bella frase, ¿no? Y se me ocurrió que podía tener algo que ver con esta, donde cuando Freud se refiere a sí mismo y dice, he sido un hombre afortunado, nada me resultó fácil. Qué, qué potencia, ¿no? Claro, está muy bien, está en la misma línea que la que decías del Martín Fierro, que tiene que ver con la entrega personal, con el esfuerzo. Eh, y me parece a mí que es muy interesante, ¿no? Muy interesante porque viste que por lo general se tiene como la concepción contraria, ¿no? Que uno ha tenido mucha suerte cuando las cosas le fueron fáciles. Y Freud lo que está marcando claramente es que hay en la dificultad algo deseable, ¿no? Eh, ¿Viste esa gente que dice, por ejemplo, a mí no me traigan problemas, tráiganme soluciones? Viste que es muy común Sí, eso, ¿no? Bueno, yo estoy parado en la vereda de enfrente, ¿no? A mí, por lo menos cuando del pensamiento se trata y eso, tráiganme dificultades. Justamente, a ver, Pacho, si algo diferencia el psicoanálisis de otras líneas terapéuticas, es que trae dificultades, ¿no? Que no se le hace fácil al paciente. O sea, que el paciente bueno, empieza un camino que va a ser complicado, ¿no? Vos tenés una gran experiencia en esto. y por eso mismo yo soy muy crítico de la terapia del amor, ¿no? Viste, esos terapeutas que quieren a sus pacientes, quieren entre comillas, ¿no? A mí no me Sí, gusta cuando alguien me dice, "Uy, salí a cenar con mi terapeuta y fuimos a cenar. No sé, mi sí, terapeuta es macanudo, hablamos de fútbol, hablamos, no, espera.
la terapia es más complicada, más dolorosa que eso. Por supuesto, en algunos momentos serán intervenciones que puedan ser útiles, pero digamos que ahí hay una dificultad contratransferencial de terapeuta de asumir también el lugar del dolor, ¿no es cierto?, de una terapia. O sea, Sí, no es necesario que el paciente ame a su terapeuta. Muchas veces será necesario al contrario, que lo viva. Te daba un ejemplo la vez pasada, ¿no es cierto?, de esa persona que había sido criada como que todo era fácil, un chico mimado, digamos, ujú. y que el desarrollo del tratamiento fue justamente en función de que él pudiera tolerar las dificultades del tratamiento, que tenía que pagar, que tenía que cumplir el horario, que no era lo mismo que llegara puntual o 10 minutos tarde, que no era lo mismo que viniera o que faltara, y que si llovía igual era bueno que viniera, digamos, ¿no? Todo eso que de alguna manera, dentro de la situación transferencial de la terapia, fue lo que realmente le fue ayudando. Pero el terapeuta tiene que saber soportar también eso, ¿no es cierto? O Sí, sea, el sí, terapeuta claro. también tiene que saber que su trabajo implica que a veces el paciente no lo debe querer, no lo va a querer. Y eso es parte de su trabajo. Le paga además también para eso, para que por momentos no lo quiera. Es necesario que no lo quiera, ¿cierto? Claro. Sí, sí, claro. Es que me parece que hay un lugar ahí complicado que resolver, ¿no? Quiero decir, eh, toda una rama de analistas han suscrito a la idea de el analista totalmente ausente, ¿no? Algo con lo que yo no acuerdo, e imagino que vos tampoco. Quiero decir, a esto, ¿viste el famoso chiste que dice, que sale en el diario, un anuncio que dice, murió psicoanalista lacaniano a las 9 de la mañana, se dio cuenta el paciente de las 4 de la tarde, ¿no? Este, vos sabés que yo tuve una paciente que tuvo un analista de esos, y que me contaba que una vez llevaba la cuenta y me dijo que una vez llegó a 7 sesiones sin decirle nada, ¿no? Sin decir nada. Sin decirle nada, 7 sesiones. Y me decía, yo ya las voy contando porque quiero ver, yo quiero llegar a las 10 ahora, me decía, ¿no? Que se le había puesto en la cabeza eso. Pero, ¿qué quiero decir? No es lo mismo que la analista sepa que a veces tiene que hacerse presente, que a veces tiene que jugar un lugar más potente, que el hecho de que el analista se tiene que hacer querer, ¿no? Porque, digamos, para hacernos querer, pagamos algunos costos, ¿no es cierto, Pacho? Digamos, todos, para hacernos querer, pagamos algunos costos. Digamos, que tu mujer te quiera, requiere que vos cedas muchas cosas, seguramente. Digamos, me pasa a mí, en mi pareja, me pasa con mis hijos, nos pasa siempre en la vida. El amor implica unas ciertas concesiones y me parece que el analista que se quiere hacer querer, justamente lo que hace es no estar dispuesta a pagar las concesiones del análisis por pagar las concesiones del amor, ¿se entiende? Eh, Exacto. y yo creo Sí, que sí, sí, totalmente. esto tiene que ver con la frase que vos traes de Freud, porque esto que dice, en la vida nada me ha sido fácil, es un sello del psicoanálisis. Es, usted va a entrar acá y la verdad va a sufrir, va a llorar, le van a pasar un montón de cosas, más allá por supuesto que la cura por añadidura, como decía Freud, sea algo que por supuesto lo va a dejar mejor, le va a permitir tener una vida más plena, digamos, no es un masoquismo el del paciente, pero sí es un camino difícil y los analistas estamos justamente para hacérselo difícil. eh, Casi te diría que podríamos adaptar un dicho que tienen nuestros queridos hermanos uruguayos sobre nosotros, que ellos dicen que mientras en el mundo cada vez que hay un problema la gente se desespera por encontrar una solución, en la Argentina cada vez que hay una solución nos desesperamos por encontrar un problema, ¿no? Y me parece que eso es aplicable al psicoanálisis, ¿no te parece? El paciente viene con todo redondito y vos decís, sí, claro,
pero, y ahí viene una pregunta que desestabiliza el supuesto equilibrio que había logrado, ¿no? Es como una ruptura de equilibrios permanente el psicoanálisis. Claro, y en este espacio del sudor, ¿no es cierto?, de este dicho Martín Fierrero, de que la tierra no da frutos si no la riega el sudor y que lo estamos identificando con el proceso psicoanalítico, Ujú. hace que en ese intervalo, digamos, del sudor, del esfuerzo, se hayan introducido a lo largo del tiempo distintas terapias que ofrecían curaciones más rápidas, más fáciles, menos comprometidas, más baratas, y que han ido desapareciendo, ¿no es cierto? Porque de alguna manera en algún momento demostraron que no. No te hablo de la Gestalt, en fin, a lo largo de mi larga vida he visto crecer y desaparecer varias terapias Ujú. alternativas, ¿no es cierto?, que aparecían como mejores que el psicoanálisis porque implicaban menos esfuerzo, menos gasto, etcétera, etcétera. Y no, o sea, realmente el proceso de enfermarse, de neurotizarse, es un proceso largo. Ujú. El proceso de desneurotizarse no puede dejar de ser otro proceso, es inevitable. Ojalá no lo fuera, pero no es inevitable. Y en Así ese es. sentido, hay otro tema que me parece que es oportuno entrar en este momento, y es ese tema inclusive polémico dentro del campo psicoanalítico cuando Freud introduce el tema del instinto de vida e instinto de muerte. Ujú. De alguna manera, bueno, esa lucha, ¿no?, entre Eros y Tánatos, ¿no?, que se libra en nuestro psiquismo. Y que en última Sí, instancia el instinto muerto, como vos bien sabés, tiene que ver con la repetición, que es uno de los aspectos más complejos, ¿no es cierto?, para tratar psicoanalíticamente, ¿no? La tendencia tanáticamente a la repetición. sí, y es de lo que más trae a los pacientes, ¿no? Cuando el paciente comienza, por lo general el paciente viene a análisis traído por un duelo. Eh, Nadie viene a contar sus victorias, ¿no? Al psicoanálisis. Digo, nadie viene a contar, bueno, fui a bailar y todas las minas me dijeron que sí, y tengo, no sé, logros y logros y logros y logros, la verdad. Cuando alguien viene es porque hay algo del orden de la pérdida y de la falta que se hizo presente. Entonces aparece la angustia. Y por lo general, una de las eh, frases que yo escucho mucho es el enojo que el paciente tiene consigo mismo por sus repeticiones, ¿no? O sea, Claro, otra vez, dice, otra vez me volví a enganchar con un tipo que me miente, otra vez me volví a enganchar con una mujer que me engaña, otra vez con una persona que me trata mal, ¿por qué nunca puedo hacer tal cosa, no? Y el siempre y el nunca que dan cuenta de la repetición. Porque cuando alguien dice a mí, esto nunca me sale, está diciendo que repite un fracaso, ¿no? Y cuando alguien dice, siempre elijo relaciones en las que salgo lastimado o lastimada, también está dando cuenta de una repetición. Y es muy interesante esto de la pulsión de vida y la pulsión de muerte, porque yo diría que es, junto con el inconsciente, el gran descubrimiento freudiano, ¿sí? de acuerdo. Eh, ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, sí, sí. Un Mientras Tomás descubrimiento. arroja un ejemplo de repeticiones, por ejemplo, la persona ha tenido, supongamos, un padre autoritario o que él lo ha fantaseado autoritario, ¿no es cierto? Ujú. Para Freud, para el inconsciente, que las cosas pasen o que no pasen, no tiene mucha diferencia en cuanto deje la inscripción. Pero supongamos que alguien ha tenido un padre muy autoritario que lo ha llevado a reaccionar frente a ese autoritarismo a través, por ejemplo, de negarse a cumplir con aquello que es el deseo del padre. O sea, su forma Ujú. de enojarse es negar la satisfacción de lo que el padre espera. El problema que tiene esa persona es que eso lo va a transferir a las relaciones con la autoridad en su vida. El padre Correcto. podrá estar muerto, el padre será un viejo blando, ya el viejo, pero el padre interno de él sigue siendo alguien autoritario.
Y cada vez que tenga un personaje de autoridad, va a transferir esa imagen, o sea, va a vivir, eso le va a dificultar la relación con sus jefes, a los cuales de alguna manera inconscientemente los va a vivir como su padre y su forma de reaccionar va a ser no satisfaciendo lo que ese jefe espera de él. Y eso lo llevará a fracasar en una serie de trabajos, pero lo interesante en relación a lo que vos decías es que uno provoca la relación. Es decir, a lo mejor ese hombre lo ha recibido a él como empleado, como secretario, de la mejor manera posible, pero inconscientemente este hombre ha hecho todo lo necesario para que ese jefe realmente se fastidie con él. O sea, es una profecía autoconfirmada, realmente repite porque también hace que la escena real sea tal como de alguna manera él lo fantasea en lo inconsciente. ¿No es cierto? Ese tema de la Sí, repetición que Freud lo identifica con la pulsión de muerte, ¿no? Es un tema ujú. realmente muy complejo en los tratamientos psicoanalíticos. Sí, sí, porque obviamente esa es una de las cosas más difíciles de revertir y de trabajar con un paciente. Esto de la compulsión a repetir. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente es una de las maneras en las que se manifiesta esa pulsión de muerte que nos recorre a todos, digamos. Eh, es muy fácil, o sea, nosotros vemos que hay un accidente y decimos, no, no mires, no mires, no mires, y todos miramos, ¿no? Uy, mirá, no, no miré, tuvo un accidente, le agarró un auto, mirá, está destrozado, y todos miramos. El, Y el todos horror, miramos. el horror fascina, ¿no? Hay algo, ¿te acordás de lo que decía Nietzsche, ¿no? Él decía, cuidado con mirar tanto el abismo porque en un momento es el abismo el que lo mira a uno, ¿sí? Es decir, el horror captura. ¿Por qué? Porque ahí se satisface pulsión de muerte. Esto es lo que es tan difícil a veces de transmitir cuando se intenta pensar el psicoanálisis solamente desde el lugar del sentido común o de la conciencia, ¿no? Que dice, deja, que me vas a decir que, a ver, el tipo se hace echar de todos los trabajos a propósito. A ver, el tipo quiere, sí, sí, Muy bien. quiere eso. ¿Por qué? Porque hay una parte de él que se satisface en el dolor. Digo, este descubrimiento es maravilloso, digo, porque nos permite empezar a pensarnos de otra manera, romper una lógica en la que supuestamente buscamos el bienestar para entrar en una lógica en la que sabemos que hay una parte de nosotros que no busca el bienestar, que busca el dolor, ¿sí? Y que ¿sabés dónde lo veo mucho eso, Pacho? Eh, ¿Viste los enamorados contrariados? Digo, cuando te deja la persona que vos amás, y yo digo, ahí la pulsión de muerte está en su salsa. Digo, porque ahí te toma y ahí uno va a releer los mails que le escribían antes, a ver fotos de antes, se dejan los mensajes grabados. O sea, yo tenía una paciente que tenía mensajes desde hace 3 años grabados, donde Ujú. su ex le decía Bueno, cuánto la quería o esas cosas, y entonces se lo ponía por las noches, decía, cuando me angustio mucho escucho esto. ¿Te imaginas qué tremendo? O sea, pura pulsión de muerte e imposibilidad de resolver el duelo. Saludo a Martín Izquierdo, mi amigo del alma y compañero de ruta que nos está mirando. Facho, nos está mirando mucha gente de México, del Uruguay, mi querido Uruguay. Así que está bueno que hablemos de estas cosas. Pero, ¿viste vos con qué potencia se arraiga el sufrimiento? ¿Y cuánto cuesta renunciar al dolor? mira vos, otra frase de Freud que tiene que ver con lo que estás diciendo y que tiene que ver con cosas que hemos venido conversando. Freud decía, la mayoría de la gente no quiere la libertad, porque la libertad implica responsabilidad y la mayoría teme a la responsabilidad. Parece una Vos- frase escrita por de- vos, en realidad. no, esa frase, gracias, porque es Tiene que ver con lo que demoledora, hemos ¿no? hablado, ¿no es cierto?, de la responsabilidad. Es lo que vos estabas diciendo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces uno prefiere el dolor,
¿no es cierto?, antes que el placer, Bueno, la pero, posibilidad del placer. sí, claro, pero además esto de... ¿Cuál es el primer movimiento que hace el psicoanálisis en un paciente, Pacho? Y esto es Freud puro, digo, a mí me maravilla la vigencia de la teoría freudiana, pero ¿cuál es el primer movimiento del psicoanalista? Es preguntarle al paciente, ¿y usted qué tiene que ver con esto de lo que se queja? ¿No? Eh, que de alguna manera es este movimiento que tenemos que hacer para que el paciente se responsabilice de su vida y de las cosas que le pasan, ¿sí? Eh, porque a veces te cuentan y vienen y atrás de la gran historia de mire lo que me hicieron, empieza a venir todo lo que, cómo se fue gestando y las cosas que el paciente fue haciendo para que le hicieran eso, ¿no? Entonces es maravilloso esto de comprender que tenemos que responsabilizarnos aún en ese espacio de libertad acotada que podemos lograr, ¿no? De hecho, a eso apunta el análisis. Fíjate, ¿no? El análisis tiene como un movimiento que pareciera ser contradictorio. Digo, porque por un lado, ¿qué es lo que dice? La libertad no existe, uno está condicionado por la palabra, por el inconsciente, por la historia, por la pulsión de muerte, es decir, el grado de libertad es casi ninguno. Y por otro lado, ¿qué dice? Responsabilícese de su vida, es decir, tenga la libertad de hacerse cargo de lo que hace con su vida. Entonces, es ese territorio tan complejo del análisis, que a veces a los pacientes les cuesta mucho moverse por ahí, ¿no? Es decir, hay un pedazo que de alguna manera depende de nosotros, tiene que ver con lo que nosotros hagamos con nuestra vida, ¿sí?, más allá de todos esos condicionamientos que vos decís. En ese pedazo se juega la dignidad, la responsabilidad, ¿no es cierto?, el deseo, el amor, la posibilidad de desear, como hemos dicho ya antes, ¿no?, la posibilidad de un verdadero deseo, que implica responsabilidad, como dice Freud en esta frase, la libertad implica responsabilidad. ¿Responsabilidad con qué? Responsabilidad con el deseo, responsabilidad con la idea de que uno tiene que hacer algo digno con la vida. Pero que eso no es fácil, eso requiere regar la tierra con el sudor del esfuerzo. Y ahí es donde Sí, está el psicoanálisis, de alguna manera proponiéndotelo, ayudando a hacerlo si te animás a hacerlo, ¿no? bueno, es que es la pregunta, ¿y usted qué quiere? ¿No? O sea, la famosa otra pregunta analítica, ¿y usted qué quiere? Eh, ¿Usted qué quiere? Claro. ¿No? Porque parece tan simple, pues dice, no, porque a mí me dijo, porque mi mujer, porque mi madre, porque mi hermano, porque esto, porque el otro, y dice, ¿y usted qué quiere? Es tremendo, porque ahí vos introducís la posibilidad de ese margen de libertad, ¿no? Y el paciente se asusta. Dice, bueno, no, que tampoco uno puede hacer todo lo que quiero. No sé qué quiero, dicen muchos, lo cual es una respuesta muy interesante, porque abre un camino. Bueno, listo, ahí se abre una pregunta. Bueno, que entonces trabajemos en función a que primero veamos qué es lo que usted quiere, ¿no? Porque es muy difícil ejercer la libertad de defender deseos que uno no puede identificar. O sea, el primer trabajo justamente es hacerse cargo de preguntar cuál es nuestro deseo. Y también la responsabilidad de ver qué papel estamos jugando en esas situaciones de las que nos quejamos tanto. Entonces, me parece a mí muy importante. Pues es que, por ejemplo, las relaciones maduras eh, reconocen este espacio de libertad del otro, ¿viste? Que es, bueno, pero vos qué querés y a vos qué te gustaría. Entre yo quiero esto, vos querés aquello, aparece una negociación y aparece una relación, una construcción de un vínculo sano. Las relaciones que niegan eh, el esfuerzo para hacerse cargo de esa libertad son las relaciones donde no le dejo hacer al otro nada porque no acepto la libertad del otro, o donde cedo y siempre estoy haciendo lo que el otro quiere, ¿no? Que es un lugar sufriente pero bastante cómodo, ¿no? Para no responsabilizarse de lo que pasa en la vida, digo. Fue por él, fue por los chicos, fue porque está, no sé, por lo que pudiera ser, pero siempre
esto de no haber hecho cargo de lo que uno deseaba permite proyectar la responsabilidad de lo que ha sucedido sobre otros, ¿no te parece? Absolutamente, ¿no es cierto? Eh, qué interesante, ¿no? Me quedé pensando, eh, qué difícil cuando, pues decir, bueno, el trabajo de encontrar el propio deseo, pero a veces ese deseo es un deseo muy exigente, es un desafío, un deseo que nos propone desafíos de alto voltaje. Por ejemplo, bueno, resolver nuestra situación afectiva, Sí, claro. que a lo mejor es insatisfactoria, pero la venimos postergando, insospechando, ¿no es cierto?, con excusas que son los chicos, y que, bueno, no tengo tiempo, es un problema económico, en fin. Bueno, pero cuando uno conecta verdaderamente con el deseo, ahí aparece lo de la responsabilidad. Es como un caramba, ¿no? Carajo, en esta psicoanálisis resulta que encontré verdaderamente lo que es, de lo que soy yo, diríamos. Por eso me responsabiliza. ¿Qué hago? ¿Sigo o no sigo? ¿O me invento que la sesión me coincide con algún curso que estoy haciendo, algo, y me voy, ¿no? Claro, y dejo de Claro, venir, ¿no? claro. Ese temor, esa... A ver, lo que pasa es que es inquietante mirar de frente al deseo. Es muy Inquietante, inquietante. linda palabra. Sí, está bueno. Sí, es que yo creo que es así, es muy inquietante. Y entonces uno tiende la... A ver, a veces nos permitimos, yo lo diría de esta manera, nos permitimos algunas cosas que llegan a la condición de anhelo sin ser deseo. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me pasa que algunos pacientes dicen, no, no, pará, pero ¿cómo que no deseo? Si yo quería esto y lo hice, quería esto y lo hice, y te hablan de anhelos, no de deseos. Es decir, que el anhelo es algo así como un deseo de primera B, ¿no? Es decir, no llega a esa categoría de lo que resulta inquietante, de lo que te cuestiona, de lo que te hace Claro. preguntar por tu vida. Mira, el otro día hicimos un vivo con Cintia, con mi mujer, y una de las personas de las que se comunican siempre tan gentilmente con los mensajes aquí que vamos recibiendo mientras hacemos el vivo, preguntó, dijo mejor, dice, estoy en cuarentena hace 60 días, extraño a mi amante, ¿no? ¿Qué me puede decir? Y yo le dije que se embrome. Digo, ¿por qué está donde no desea? ¿No? Una respuesta, si querés, poco amable, pero creo yo analítica. Digamos, es lo que yo le diría a un paciente, que es, bueno, y embrómese, ¿por qué está donde no quiere? Si usted quería estar en otro lado. Digo, que tiene que ver con esto como decías, el deseo a veces te pone en situación de cuestionarte cosas muy difíciles, como tu situación afectiva, tu situación familiar. Digo, y algunos retroceden porque aprovechan, digamos, se apoyan en el anhelo. Bueno, pero yo también quiero una familia, un esto y un aquello. Y el anhelo viene, al contrario de apoyar el deseo, a contrariar el deseo. ¿No te parece? Me gusta esa definición de anhelos, ¿no? Porque a veces yo sentí recién que quizá la situación no es tan dramática. Es decir, uno puede encontrar deseos que a uno le exigen, pero que no son deseos tan rupturistas, digamos, un deseo que no es que a uno le exige divorciarse o cambiar de trabajo. Hay deseos que sí tienen esa intensidad. Pero el anhelo, como vos dijiste bien, es un deseo que no compromete tanto, pero que también hay que saber cumplirlo, que a veces tenemos hasta cobardía de cumplir los anhelos. Sí, Quizá por claro. un fenómeno de detonación, o sea, como que si nos dejamos llevar por un anhelo, vaya a saber a dónde vamos a parar, ¿no? Pero el anhelo, por ejemplo, la idea de cumplir con una vocación artística postergada, ¿no? Un anhelo de por ahí hacer algo con un hijo que uno no ha hecho, pero uno siente que debería ser. No sé, hay algo del anhelo que también reclama y que a veces ni siquiera tenemos el coraje de cumplir. Te leo otra frase de Freud, mira, no todo depende Dale, de los Pacho. deseos.
No todo depende de los deseos, dice Freud. ¿Sigo paralizado? ¿Yo sigo congelado? ¿Me imagino? Sí, estás congelado todavía. Digo todavía. No todo Seguís depende de congelado. los deseos. No todo depende de los deseos, pero he decidido intentar llevar a cabo mis deseos. Es maravilloso. Es maravilloso Maravilloso. porque justamente lo que está marcando Freud es desear mucho algo no garantiza que lo vamos a tener, ¿sí? No garantiza que va a ser lo más conveniente y no garantiza que la vida se va a torcer para un lugar que nos haga necesariamente más felices. Pero bueno, pero es el compromiso de uno intentar cumplir esos deseos. Digo, porque, a ver, había una frase de Wimpy, ¿te acordás de Wimpy, Pacho? Eh, Sí, sí. Decía el querido uruguayo Wimpy, querer que un deseo se cumpla siempre es confundir un deseo con un pagaré, ¿no? Y no era deseo la palabra que él usaba, pero lo acomodé a nuestra charla porque se me fue la palabra, pero es una cosa así, ¿no? Es decir, querer que una ilusión, si querés, creo que era la palabra que él usaba, es querer que una ilusión se cumpla siempre, confundir una ilusión con un pagaré. Y yo creo que hay personas que justamente cuando algo no tiene valor de pagaré, son incapaces de jugar su deseo, ¿sí? Eh, a ver, ¿cómo sería? Vos sabés que en lo personal, yo no tengo deseos que estén tan lejos que no los pueda pelear, ¿sí? ¿Qué quiero decir? No me paro frente a la concesionaria de Mercedes-Benz o a un negocio de Rolex a maravillarme con un reloj de 40.000 euros. No me pasa, pero no porque no esté bien, porque alguno no lo pueda disfrutar, porque excepto que haya una cuestión artística, una fascinación y un deleite artístico, o sea, me paro delante del Guernica y sé que no me lo puedo comprar, ¿no? Claramente. Pero digo, este tipo de cosas que a veces hacen, ¿por qué? Porque yo siento que muchas veces uno juega a poner el deseo muy lejos para justamente no tener que hacer el esfuerzo de conseguirlo. Eh, es esa persona que vos le decís, bueno, pero ¿con quién te gustaría estar? Y dice con Brad Pitt, ¿no? Bueno, ya está, no querés nada, listo. ¿Por qué? Porque no vivís en Estados Unidos y estás cerca y no, ni siquiera estás buscando a alguien de acá. O sea, a mí me gusta el deseo que tiene carácter, que me incita a pelear. Es decir, el deseo tiene que tener un margen de posibilidad, sabiendo que lo más probable es que no ocurra lo que queremos. Lo que es seguro es que si ocurre tampoco va a ser todo lo que queremos, porque siempre Seguro, entre lo que deseamos y lo que encontramos hay una pérdida, ¿no? seguro que no va a ser. Pero justamente eso va a renovar el deseo, ¿no? O sea, porque justamente Exactamente. esa parte de insatisfacción es lo que hace que uno siga deseando. ¿No? Recién alguien de nuestros oyentes, digo oyentes porque a mí me oyen a vos, de tus videntes y de mis oyentes, te decía, soy alguien que se pasa pendiente de los otros, pendiente de los otros. Bueno, eso es quizás una forma de no hacerse responsable de su propio deseo, ¿cierto? Sí, O sea, sí, estar más claro. pendiente del deseo de los demás es el temor a contactar con el propio deseo. Bueno, qué analítica e interesante tu comentario, ¿no? Porque fíjate, justamente el terapeuta que juega al querendón, como hablábamos al principio, hubiera dicho ante eso, bueno, lo que pasa es que vos sos una persona muy buena, tenés que pensar un poco más en vos, pero porque vos siempre querés que todo el mundo sea feliz, ¿no? Y un analista que dice, bueno, me parece que usted se está escapando de comprometerse con los deseos propios de esa manera. Yo fíjate, ¿no? Y digo por marcar esto que veníamos hablando antes, ¿no? Las diferencias terapéuticas. A veces uno tiene que decir algo que incomoda, pero justamente me parece que lo importante es
responsabilizar a cada quien, y entonces quien dice vivo pendiente de los deseos ajenos, habría que decirle, bueno, hágase cargo de que esta es su elección, ¿sí? Ahí uno pregunta, bueno, tomémoslo como que es su elección, y a partir de ahí preguntémonos, ¿por qué usted elige esto? ¿No tiene otra elección posible que tenga más que ver con los deseos suyos que con los deseos de los demás? Digo, es un movimiento complicado y tiene que ver con esto que charlábamos, ¿no? Con esa zona de fricción permanente que tiene el psicoanálisis. Mira, a mí me dijo una vez un paciente, cuando se acostó en el diván, me dijo, mira, hoy no quería venir porque esta semana estuve muy bien. Y me empecé a reír, ¿no? Me dice, y yo sé que de acá no me voy a ir tan bien. Pero bueno, tiene que ver justamente con este mecanismo del análisis. Pero me encantó esa frase, Pacho, la de la libertad es muy fuerte. Y la de seguir el deseo de uno, aún sabiendo que no todo depende del deseo. Pero ¿sabes qué? No todo depende del deseo, pero es aquello que depende de mí. O sea, es sobre lo único que yo puedo hacer algo. Digo, entonces me parece que ese es el punto, ¿no? Además, ¿qué otro sentido tiene la vida que cumplir con los propios deseos, conectar y cumplir con los propios deseos, ¿no? O sea, digamos, la vida no está en cumplir los deseos de otros, la vida no está en estar permanentemente ajeno y distante a los propios deseos, pues entonces es una vida vacía. Eh, ¿Qué otro sentido, qué otra razón de ser tiene la vida que no sea cumplir con los deseos? Siempre y cuando de alguna manera los deseos sean deseos civilizados, que no hagan daño a los demás. No, sí, claro, Porque, claro. digamos, es muy interesante además el tema del malestar en la cultura. Es decir, nosotros tenemos funciones, tenemos lo que podríamos llamar instintos, como hablamos de instintos de vida, por lo cual realmente si tuviéramos hambre, como vos decías hace un rato con el ejemplo, bueno, saltaríamos una carnicería y comeríamos carne si que no van a comer carne. O sea, Ujú. la cultura nos obliga al renunciamiento, ¿no es cierto? Renunciamiento del instinto primitivo para poder socializar. Tenemos que poner una serie de pasos previos, en fin, trabajar, ganar, cobrar, y ahí recién podremos comer, siempre y cuando tengamos un trabajo, en fin, el drama que pasa hoy. Eh, en ese sentido, el deseo, podríamos decir, es aquello que resta, ¿no es cierto?, de ese impulso. Y es nuestra obligación, de alguna manera, como sentido de la vida. Por ejemplo, deseo ser más solidario de lo que soy, puedo decir deseo, porque en última instancia, el gran problema de la vida, te lo digo como viejo que soy, es el momento que te das cuenta que no has cumplido con los deseos que deberías haber cumplido. Es decir, que tu vida se fue por otro lado, pero no fue por donde realmente estabas vos. Se fue por otro lado, no se fue por donde no estabas vos. Estaban otros, o estaba otra, o estaba... Y creo que ahí es donde este tema con el cual hemos insistido bastante en nuestra charla es clave. Y Claro, ahí está el sentido, y ahí está la tarea del psicoanálisis. sí, porque además lo que queda claro es si la vida de alguien pasó por donde no estaba su deseo, esa vida no pasó por él. Es decir, uno ha vivido una vida intrascendente para los fines personales, ¿no? A lo mejor otro nos recordará con cariño, pero para lo que ha sido lo nuestro, digo, lo que es este tránsito que tenemos, este breve espacio de existencia que nos ha tocado después de una enorme inexistencia y antes de otra enorme inexistencia, ¿no? Digo, nos ha tocado una existencia breve, y si en esa existencia no estamos nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Digo, ahí recién alguien nos preguntaba, Pacho, ¿pero se puede acompañar el deseo de otro? Por supuesto. Digo, hay un abismo entre acompañar el deseo que uno ama, por ejemplo, y vivir para los deseos de otro. Digamos, me parece porque en acompañar el deseo de un otro ya hay un deseo puesto en juego,
que es el deseo justamente de acompañar al otro para que sea más feliz. Es el deseo de que quien está con nosotros logre lo que sueña, o se acerque a sus anhelos. ¿Por qué? Porque eso también nos hace bien a nosotros. Digamos, cuando la persona que amamos es feliz y nosotros hemos ayudado, somos más felices. Porque algo del amor del otro vuelve hacia nosotros, porque hay algo de nuestro narcisismo que se ve satisfecho por haber logrado acompañar a alguien en algo tan difícil como es la concreción de un deseo, ¿no? Entonces, claro, acá alguien nos dice, pero mucha gente cumple mandatos, y es así. Digamos, el mandato, en definitiva, es lo que yo interpreté como lo que otro esperaba de mí, como el deseo de otro sobre mí, ¿no? Y digo, lo interpreté por hacer esa salvedad que hacías al comienzo vos cuando decías, tuvo un padre de tal manera o él lo incorporó así, ¿no? Porque a veces los mandatos también tienen que ver con cómo nosotros terminamos de incorporar lo que creímos que el otro esperaba, ¿no? Que no siempre es tan directo. Hemos construido relaciones, nuestras relaciones viven en nuestra cabeza. Digo, la relación que cada uno de nosotros tiene con las personas que lo rodean es una relación muy íntima, que a veces, que por lo general, digamos, se adapta más o menos bien a la relación con el otro real, pero que muchas veces no tiene nada que ver. Vos sabés que una vez, yo me acuerdo que salíamos de la secundaria, del cuarto año más o menos, fuimos a comer, éramos tres, fuimos a casa de uno de esos amigos a comer y estaban sus padres, que eran tremendos lo que le decían al pibe, cómo se comportaban, cómo se trataban entre ellos. Y cuando salimos, después de media cuadra de silencio, lo miramos y le dijimos, qué cosa tus viejos, ¿eh? Y él nos dijo, viste, son hermosos. Y ahí te das cuenta cómo en realidad la verdad del sujeto tiene que ver con su realidad psíquica, digamos, y por suerte para este amigo mío, le han quedado sus padres incorporados como hermosos. Padres que visto desde afuera eran complicadísimos, ¿no? Pero bueno, está por ahí, ¿no, Pacho? Porque Me haces como estás acordar que tengo congelado, una sí, paciente que lo que me hablaba de la madre era sí, terrible, era realmente un personaje siniestro. demoníaco casi, ¿no? Y en algún momento yo consideré necesario esa cosa que a veces uno hace, de tener un contacto con ella, ¿no? Y fue notable porque vino una persona que no tenía nada que ver con la imagen que yo me había hecho a partir de... Y eso es algo que Freud descubre en algún momento cuando habla del inconsciente, o sea, cuando piensa en primera instancia, él piensa que las marcas tienen que ver con la realidad, es decir, que las cosas que nos marcan son las Claro, cosas que han sucedido en la realidad. Y la después teoría al final se da traumática. cuenta que no, que la fantasía tiene exactamente el mismo valor de impregnación que la realidad. Pues, o sea, el padre o la madre que fantaseamos tiene tanta fuerza como la que realmente ha sido lo real, ¿no es cierto? O sea, de pronto por ahí un trauma puede ser un trauma absolutamente psíquico, no es necesario que haya sucedido. Y eso, de alguna manera, tiene un poder condicionante muy grande. Sí, Alguien nos sí, claro. preguntaba recién si le dábamos importancia a las circunstancias. Sí, por supuesto, son muy importantes. Las circunstancias, hemos dicho, ¿no? Son clave. No solo las circunstancias de lo que sucedió y provocó, sino también aquellas circunstancias que están sucediendo en este momento que podrán favorecer la resolución de los problemas. Pero las circunstancias son muy importantes. Bueno, hoy que estamos muy freudianos, hay un concepto que es fundamental y que yo veo que muchos analistas no lo toman en cuenta. Digo, a mí me pasa a veces de supervisar a algunos analistas en algunos casos y se pierden algunos detalles porque han perdido el concepto de series complementarias, ¿sí? Que es esto que, por decirlo de un modo rápido y ojalá claro, digamos, es que nosotros tenemos
un organismo biológico que tiene que entrar en serie con una historia y una psiquis que entra en relación con una realidad, un presente y una cultura, ¿sí? Entonces, Freud decía que siempre hay que pensar en función a las series complementarias, que decir, bueno, ¿cuál es la circunstancia en la que esta persona está haciendo lo que hace? ¿Sí? Por ejemplo, me parece que en determinadas situaciones uno puede entender cosas que en otros no lo entendería. Uno puede entender que dos personas se peleen por un pan en una situación de guerra, en una situación de grave, digamos, estoy pensando, la gente que ha sufrido encierros, campos de concentración, uno puede entender, uno lee a Primo Levi, por ejemplo, yo recomiendo el libro Si esto es un hombre, de Primo Levi, donde él cuenta su experiencia en un campo de concentración y donde cuenta lo que hacían por un par de zapatos, ¿no? O por un pedazo de pan. Y vos decís, claro, si yo te cuento, un hombre hace esto por un pedazo de pan, y no te digo en qué circunstancia, vos seguramente vas a entender o a leer de una manera distinta que si yo te lo explico. Entonces, creo que por supuesto hay que entender cuál es, porque forma parte de estas series complementarias en las que tenemos que pensar al paciente y en las que vivimos, que es, estamos aquí. Si yo te dijera, Pacho, mira, hace 60 días que no piso la vereda y no estuviera en una situación de pandemia, vos me dirías, ¿qué te pasa, Gabriel? Estás deprimido, que no salís de tu casa, no te interesa. Sin embargo, en esta situación, te digo, hace 70 días que no salgo de mi casa y por ahí me decís, bueno, yo también. Y nos parece algo medianamente comprensible y esperable para esta época, ¿o no? Está muy bueno. Recién alguien decía, ahí en los comentarios, decía, siempre hay excusas para no hacerse cargo. Esa persona ya avanzó muchísimo. Alguien que es capaz de decir, siempre hay excusas para no hacerse cargo. Si él puede descubrir realmente cuáles son las excusas, digamos, ¿no? Que él usa para no hacerse cargo, hemos avanzado muchísimo. Es Sí, cuestión para de la... trabajar es cuestión de Y mucho. trabajar esas excusas, de desmontarlas, ¿no es cierto?, de desmantelarlas. Porque siempre hay excusas, excusas muy válidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las crisis económicas son fantásticas como excusas. Sí, claro. Bueno, los hijos. Los hijos, Los hijos son, digamos que por supuesto que son excusas válidas. Y, es más, uno podría estar claro, las más desde lo eficaces son las consciente, válidas. claro, justamente, porque te ponen en un punto donde parece tan lógico lo que te dicen cuando la excusa es válida, y es más, porque a veces tiene cosas tan importantes que se ponen en juego, como, bueno, como los hijos, como el trabajo, como bueno, cosas fundamentales para la vida de alguien, donde entonces hay que trabajar con mucha delicadeza, ¿viste? Es un trabajo de cirujano a veces el del analista, para separar bien, viste, la carne del hueso sin lastimar los nervios. Que decir, bueno, yo sé que me está Claro, hablando de algo importante, que el tema es delicado, pero también escuchar detrás de eso, sí, pero esto es una excusa, ¿no? Algo que le dice al analista justamente esa conexión transferencial que le permite entender que por más que la excusa sea muy válida, no deja de ser una excusa para no hacerse cargo de lo que uno desea, ¿no? La falta de tiempo es fíjate otra vos, excusa, dice alguien, sí, claro. a mí me interesa mucho el tema de la vejez, ¿no? Porque estoy Ujú. viejo, pero además porque la vejez es un tema que merece ser reflexionado, ¿no? Sobre todo en estos momentos. Y evidentemente Sí, la vejez es un lugar muy expuesto a grandes pérdidas, ¿no es cierto? La jubilación, la viudez, la pérdida de facultades, etcétera, etcétera. Pero sí, también sí, es bueno, un los lugar padres, maravilloso, hermanos. exacto, es un momento maravilloso de pago de deudas consigo mismo, es decir, de reencuentro con deseos no cumplidos, o anhelos, o como quieras llamarlo. Ujú. Y hay caso a notar, por ejemplo, San Martín, mira vos, vamos a tomar el ejemplo de San Martín.
San Martín cuando, ya sabemos de qué la trabajó San Martín, lo que hizo San Martín. Cuando San Martín se va al exilio, pasa por Bélgica, por Inglaterra, por Bélgica y después llega a Francia. Y en Francia él pone en práctica su pasión por lo cultural, que lo ha demostrado en su campaña y le ha donado la Biblioteca Nacional de Chile, la Biblioteca Nacional de Perú con sus propios libros, un lector, un gran lector. Ujú. Y en Boulogne-sur-Mer conoce un hombre que es Alejandro Aguado, un hombre rico, un hombre, un mecenas cultural, con el cual hace una relación, digamos, de mucho estímulo cultural. Por ejemplo, él se relaciona con Nerval, con Balzac, con los grandes escritores. Lo conoce a Rossini, va al estreno de Guillermo Tell, de Rossini, el autor de ópera. Pinta, o sea, San Martín pinta. En cierto momento Guido, su Tomás Guido, está afligido porque no sabe de qué va a vivir San Martín porque la Argentina no le está pagando lo que debería pagar como general de la subvención, entre otras tantas cosas que le hicieron sus contemporáneos. Y él dice, no se preocupe, yo puedo vivir pintando y además pintando abanicos, o sea, como una cosa de ilustración. Y luego como aprende guitarra con Sors, el gran guitarrista del momento. O sea, fíjate Sí, vos claro. los deseos que cumple San Martín cuando es viejo, o sea, cuando ya no tiene la exigencia de hacer las cosas que se suponía que tenía que hacer. En eso, por ejemplo, Interesante. Mitre cuando llega a la vejez confiesa que su verdadera vocación es la poesía. Y él dice, no fui poeta porque me propuse desalojar a Rosas, o sea, dice que su enemistad con Rosas lo alejó de su vocación de poeta. Dice, fue mi verdadera vocación. Y de viejo traduce la Divina Comedia, La la Divina Beneficio Comedia, de claro. Dante Alighieri, que es un mamotreto, una genialidad, y lo traduce en verso rimado, o sea, mira vos el esfuerzo. Eso por darte ejemplos de cómo realmente la vejez por ahí te da tiempo a ponerte al día con vos mismo. Quizás algo que a lo mejor la excusa te alcanza hasta ahí, después ya no tenés más excusa. Y entonces podés, como Sábato, Ernesto Sábato, nuestro gran escritor, que de viejo empezó a pintar, ¿no es cierto? Es sabido que en los últimos años de su vida Sábato pintó. Pero es interesante, ¿no? Te diría cómo, combinando con todo este tema de los deseos incumplidos, cómo la vejez dentro de lo dramático que siempre tiene la vejez, hay algo que es como un tiempo donde uno puede pagar deudas consigo mismo. Sí, sí. Y es como para pensarlo, ¿no? Si tendrá que ver con que a lo mejor ha podido esta persona sacarse de encima ciertas urgencias, digo, que laborales, de compromisos, y entonces ganar tiempo, o si por el contrario ha tomado la conciencia de que el tiempo ya es casi nulo y que lo que no haga ahora no lo hará más, ¿no? Y entonces abre un espacio para decir, bueno, toda mi vida quise hacer esto, lo voy a hacer. Digo, es interesante pensar por qué se abren estas cosas. Pero bueno, Pacho, son las 7 menos 5, no se nos fueron 55 minutos, amigo. Eh, Ese es un tema de que podríamos tocar, el tema de la vejez. Es un ¿Cómo tema no? interesante para tomarlo. En algún momento lo vamos a tomar. Pero ¿cómo no, Pacho? Bueno, Bueno, si te en la parece, viejez estoy charlamos condenado a en... estar congelado en mis conversaciones Bueno, contigo. qué pena, qué pena. Pero bueno, vamos a ver si lo mejoramos. Pero hablamos la semana que viene, ¿te parece? Dale, un ¿De abrazote, qué, Gabriel, de qué, y de gracias. qué vas a hablar en tu clase de historia de esta semana? Estamos hablando, voy a hablar del asesinato en el Senado de la Nación, mira vos, Ah, mira qué como interesante. consecuencia, como consecuencia del pacto Roca-Runciman, Sí. donde la Argentina se degrada con tal de que Inglaterra siga comprando las carnes, se produce todo Ujú. un proceso de mucha corrupción y demás. Y ahí aparece Lisandro de la Torre, ¿no es cierto? Que era un hombre liberal, o sea, pero que creía en la ética política.
decía que la política tenía que ser un lugar ético. Bueno, ya aparece todo el tema muy apasionante, ¿no? De Bueno, tratar pero de socializarlo, ¿no? Todo. qué interesante. Allí Que estaremos. termina, que termina en su suicidio, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, claro. Pero bueno, allí estaremos siguiéndote en el Instagram de Pacho, estas clases que sube todos los días y que están increíbles. Así que bueno, amigo querido, hablamos el domingo que viene. Abrazo fuerte, Gabriel. Te dejo un abrazo enorme, Pacho. Y bueno, gracias a todos ustedes que han estado ahí, que nos siguen haciendo preguntas, se nos ha ido ya la hora. Eh, Adoro estos vivos estas conversaciones con Pacho. Es un hombre tan inteligente, tan sensible, tan generoso, así que es como uno de los regalos que me ha dejado este momento tan difícil que estamos viviendo. Otro es los vivos que empezamos a hacer con Cintia, así que estén atentos porque esta semana vamos a hacer un nuevo vivo para todos los que nos preguntan y que quieren saber de qué vamos a hablar, o bueno, siempre vamos a hablar de las cosas que ustedes nos disparen con sus preguntas. Así que gracias, nos estamos viendo pronto y ojalá los haya podido acompañar en esta hora, en este domingo, en este aislamiento. Hasta pronto, amigos de México, de Uruguay, de Chile, por supuesto, mis compatriotas de la Argentina, está de más decirlo. Un beso enorme para todos. Resistamos, que esto va a pasar, y cuando esto pase, tendremos que ponernos de pie para seguir deseando.